Cuando no me invitaron a la inauguration de la casa de mi hermano conduge por ali ici a todo en el paseo el olame, contesto y dijo porque te invitariamo, nadie te quiere aquí, siempre peora las cosas. Mi madre dijo de fondo alto y claro esta casa no e para error como tu, yo dig no diga más, no elo olvidaré y me aseguraré de que no coma, cuatro semana después un movimiento que nunca esperaron, ahora están suplicando, lamando sin parar, por favor dino como arreglar esto, no. Curiamo de si rezo, esto va a sonar raro pero juro que no elo esto inventando, ni siquiera me importa si la gente piensa que si, solo necesito sacarlo en algún lugar, no sé si quiero qu'on se joue au solo ver si alguien elo entiende, enfin, ahí va. Entonces mi hermano Harrison es un ano mayor, tipo Nino de Oro, el favorito de todo dest que éramos Nino, acaba de comprar una casa, et como algo muy importante para él, suprimera casa, la ha estado presumiendo en el chat familiar por semana, photo. Del lugar, preguntando sobre color de sofá, enviando TikTok sobre renovación, hello que si, no estoy celoso, de verdad estaba feliz por él, solo cansado de tanto alarde, notez que realmente no estaba en el chat del grupo, conversación sobre la mudanza pero para ser honesto, yo no hablo mucho ali de todo modo, mayormente estant mi mamá, Harrison y mi papa enviando même tonto, entonces les gars el sábado y estoy haciendo diligencia, conduciendo por ciudad del pueblo, veo un montón de auto. Estacionado a el largo de la calle, incluso sobre el césped, reconozco el auto de mi madre, la vieja minivan plateada de mi tío, el hatchback azul de mi prima Vanessa, no soit un acosador, solo que era obvio ok? Reduzco la velocidad porque veo un montón de gente en el patio de Harrison, globo, incluso un castillo inflable para los Nino, música sonando, toda la familia, vecino, literalmente todo los que conozco del lado de mi madre, meno yo, me detengo un segundo, solo me quedo ahí. Reviso mi mensage por si acaso, nada de nadie sobre una fiesta, reviso el chat familiar y el último et Harrison publicando una selfie frente a la casa con mi mamá, mi papa y como todo, el pide foto d'Ice Major equipo noelo abrilla logrado sin mi gente, entonces pienso tal vez sorpresa o me perdí la invitación, no soit tonto, pero no voy a ir impir y hacerlo incomodo, así que l'amo a Harrison solo para ver qué pasa, contesta y al principio está todo si como si estuviera ocupado, yo digo a. Acabo de ver los autos no sabía que había algo hoy, se supone que debo estar ahí, se queda en silencio y juro que dais porque te invitariamo, nadie te quiere aquí, siempre peora las cosas, pensé que estaba bromeando así que hago una broma pero en serio o debo ir o no. Entonces escucho a mi madre de fondo, ni siquiera susurrando, solo fuerte diciendo esta casa no e para error como tu, y Hugo Harrison cuelga, solo me quedé ahí, no lo eso está pensando, solo tuve esta sensación. De rabia como si me estuviera quemando por dentro pero también como tan estupido por siquiera pensar que yo era parte de esto, le mandé un mensage a mi madre y me dejo en visto, mi papa ya ni siquiera responde mi lamada a menos que si sobre cosa de Harrison o su propio asunto tecnológico, para contexto, mi familia siempre ha sido así, Harrison et el Nino de Oro, yo soy el que se metía en problema en la escuela, el que no fue a la universidad adecuada, el que no consiguió los trabajos. Correcto, no soit un desastre, solo que no cumpli con su estándar raro, ici, no soit perfecto, he perdido la paciencia alguna vez, pero no es como si fuera un monstruo, Harrison siempre se ha salido con la suya, una vez choco el auto de mi madre cuando éramos adolescente y me culpo a mí, y elo le creron, cosa estúpida así y sig pasando, entonces solo me fui, no regresé a casa, me senté en el estacionamiento de una gasolinera por una hora, revisando el celular, jugando jugo de palabra, solo sin hacer realmente nada, llamé a mi amigo Sean pero estaba ocupado, pensé en simplement aparecer mi hace una escena, pero honestamente no necesito dar más razón, así que solo herví por dentro, si su historia en Instagram, más tarde los sis brindando, mi madre abrazando a Harrison, todos sonriendo, c'est que viron mi auto por cierto, no es como si fuera invisible, simplement actuaron como si yo no existira, et esa noche le mandé un mensage a Harrison, solo dig no diga. Mas, no elo olvidaré y me aseguraré de que tu tampoco, elo de GAI, no respondió, creo que me bloqueo en realidad, des entonces he estado pensando en todas las cosas que hago por elo, siempre soy yo el que arregla su wifi cuando no puden ver Netflix, el que aparece para cargar cosa pesada, el que ayuda a mamá con su teléfono porque no puede restablecer su idée de Apple, cada vez que Harrison tiene un problema, me llama, incluso si es solo para preguntar cómo usar su propia televisión. Estoy harto, de verdad no me importa si suena mezquino, no puede tratar a alguien como basura durant ano y esperar que siga apareciendo, no soit tu chivo expiatorio, no soit tu solucionador de problema, y definitivamente no soit tu error, honestamente ni siquiera sé que voy a hacer, pero sé que no voy a dejar pasar esto, c'est demasiado sobre su vida, su rutina, de que dependant, no voy a romper la ley ni nada, pero no voy a quedar quieto y fingir que está bien, no me importa si Harrison est el favorito, voy a hacer que de zeno haber hablado así, y mi madre también, el ano e inocente en esto, ha estado alimentando esta porquería por ano, no busco con ce joni comentario tipo superalo hermano,
solo quería ver si alguien más alidiado con una familia así o si esto maldito, no me importa, solo esto cansado de ser el que siempre lo aguanta, ya no lo haré más, actualizaré si pasa algo, tengo alguna idea digamos que no le va a gustar como termina esto, actualisation uno esta. Bien, esto explotó mucho más de lo que pensé, recibí un montón de mensajes y como la mitad de las personas diciendo simplement alejat y la otra mitad diciendo que debería ir con todo, no me sorprende la verdad, pero sí, aquí está lo que la gente sigue preguntando, porque así, que pasó con mi familia y que voy a hacer al respecto, así que aquí un poco de contexto, no hay una excusa para elo solo es show, Harrison siempre ha sido el que has todo bien, no digo que si malvado, solo que. Sab como inclinarse hacia elo que a mi padre les importa, siempre fui ordenado, bueno en los deportes. Jugaba con las pequeñas competencias de mama sobre calificación y quien podía lograr la mejor foto para la tarjeta de Navidad, así era cuando era monino, yo era el que se rebelaba, decía que las cosas no eran justas. Respondia cuando mi mamá comenzaba con su va a poner teso en serio o se supone que debes ayudar a tu hermano no distraerlo, me etiquetaron como problemático desde muy temprano, e un chiste a esta altura, como sabe que tenía como dos ano, Harrison y yo estábamos peleando por el switch, el viejo no el LED, y él simplement me empujó del sofá, que contra la mesa de centro y me sangró la nariz, mamá entra y solo dice que hiciste ahora Wallace, siempre, Harrison nunca fut castigado, solo yo, en la escuela pasaba igual, et él se levaba bien con los maestro, a mí me mandaban nota a casa por tarea incompleta o por hablar demasiado, a mí me tocaban todas las tareas familiar que no eran visibles para los invitados, Harrison cortó el césped una vez, hello. Publicó en Instagram, mamá se hello contó a todo el mundo en la iglesia, yo limpié el garage durant très fin de semana y me dijeron que de un rincón sucio, et como una costumbre en mi familia que si algo se rompe au sal mal, asumen que fui yo. Harrison chocó el auto de papa cuando tenía 17, raspó todo encostado al salir de reversa, entró lorando y dijo que estaba estresado porque yo le estaba gritando por algo, papa solo me miró con rabia y dijo porque no puede dejar que tu hermano se concentre, ni siquiera estaba afura el lo juro, podría caerme un meteorito y me preguntarian si olvidé moverme, ya de adulto e igual, solo que ahora con más tecnología y cosa más pasivo-agresiva, Harrison pide ayuda con su teléfono, su wifi, incluso con el termostato, mamá se queda fura de su idée de Apple cada 2 meses, yo aparezco, hello arreglo, y hello único que recibo e un al menos sirve para algo, papa solo se encoche de hombro y vuelve a ver télévision, nadie me pregunta nunca. Como es toi, si hablo de mi trabajo o de mi departamento, cambiant el tema de inmediato al nuevo proyecto de Harrison o a algún drama de mi tía Teresa, hello de la inauguración de la casa et solo hello ultimo, ni siquiera hello peor, solo hello más evidente, después de que me dejaron fura decidi está bien, ya no seré sur espaldo, no como una rabieta, solo que dejé de contestar la mada de mamá, dejé de arreglar el cosa, Harrison me escribió 2 veces la semana siguiente, primero por su wifi que falaba. Luego por su cuenta de Google, y solo hello dejé en visto, sin discurso, solo silencio, entonces empecé a notar hello rapido que cambió el ambiente, mamá en realidad me llamó, hello cual nunca pasa a menos que necesite algo, contesté y sonaba cansada, como si hubiera estado suspirando toda la manana, me dais las cosas ya están hello suficientemente estresante sin que tu las en peor, puede ayudar a tu hermano por una vez, y yo le dis je te refire gratis, colgo, la siguiente vez que los 6 fut en elle. Quimpleano de mi prima Vanessa, quasi no voix, pero sabía que si faltaba dirian que me estoy alejando de la familia, me presenté, todo estaban en el patio, Nino corriendo, el tío Harper asando salchicha barata, Harrison estaba junto al refrigerador ya molesto porque no podía hacer funcionar el parlant Bluetooth, mamá me lanza una mirada como de oviniste de verdad lo que sí, fui directo por algo de tomar y me puse a jugar con el hijo de mi prima que está obsesionado con la fin de mi celular, como una hora después Harrison se me acerca y empieza con puede arreglar el parlant, le digo porque no le pregunta a mamá, se molesta, me la main imbécile, dice que nadie más sabe como, yo digo si, el punto, me empuja, no fuerte pero el lo suficiente para que casi derrame mi bebida, le digo toca otra vez y verá que pasa, se va y azota la puerta del patio, después de eso más de lo mismo, mamá me acorrala en la cocina, dice que estoy armando una escena, que debería estar agradecido de ser incluido, con elo que actuó, le pregunto que significa eso, solo suspira y niega con la cabeza, papa sentado en la mesa revisando el celular como si no escuchara nada, simplement me fui temprano sin decir radio, así que he estado pensando, que gano con todo esto, cual el punto de aparecerme, arreglar cosa, ser el recurso familiar, si todo elo que hacen e menospreciarme, empecé a escribir una lista de todas las cosas que hago por elo solo para ver si estaba exagerando. Et una lista larga, desde arreglar la impresora de mamá que todavía no sabe usar hasta configurar toda la casa inteligente de Harrison, luz, termostato, todo, hasta ayudar a papa a recuperar su correo cada 6 meses cuando sea en estafa, no creo que ni siquiera se pan cuanto e hecho porque nunca dicen gracia, solo el dan por hecho,
pero aquí esta el total, conozco la mayoría de su contrasena, c'est como esta cablida su casa, c'est quien es su proveedor de internet, su compañía eléctrica. Como Harrison configuró los pagos de su asociación vecinal, todo, c'est cuando vencen las facturas, c'est donde están las laves de repuesto, incluso c'est el código de alarma, no porque si raro, sino porque siempre me hicieron encargarme de eso, no estoy diciendo que veía hace algo ilegal, pero digamos que es mucho que pudo hacer sin tocar una sola ley, y estoy cansado de ser el soporte técnico, terapeuta y saco de boxeo de la familia sin paga, así que sí, así están las cosas ahora, Harrison está molesto conmigo, mamá actúa como si hubiera matado a su perro, papá está calado, nadie pidió disculpa, nadie asumió el que hicieron en la inauguración, ya no espero nada, tengo un plan, no voy a compartir todos los detalles aquí porque sé como esto en Reddit, pero no va a ser bonito para elo, no me voy a aljar simplement, me voy a asegurar de que elo sientan, Harrison quiere tratarme como un error, está bien, veamos como cela se arregla con problema real por una vez. Actualizaré cuando suceda Angel, en realidad estoy esperando esto con ansia por primera vez, segunda actualización, muy bien, aquí va como dije que elo haría, no voy a mentir, esperé más de elo planeado porque las cosas seguían pasando y quería ver hasta donde le gaban, sé que alguna persona van a decir que esto es mezquino o elo que sí, pero honestamente, si creciste como yo, elo entendería, de todo modo, dije que me aseguraría de que elo sentiran y elo decía en serio, así que justo después de esa última cosa familiar, el cumpleaños de Vanessa, simplement de assez littéralement culquier cosa por elo, ni siquiera un mensage rapido, como la casa intelligente de Harrison fut complètement configurada por mí, et elle apenas podía conectar un parlant de Bluetooth y quiere manjarlus, cámara, el portón del garage, todo, está todo en rutina que configuré y ha sido demasiado flojo como para cambiar una sola contraseña, incluso después de que ce elo dije como 5 VC, supongo que está demasiado ocupado publicando historia de vida hogarena en Instagram, elo primero que fut super simple, solo de s'activer las rutina que hacían su vida fácil, nada de desbloqueo automático en la puerta, nada de luz encendiendos cuando llega a casa, nada de calefacción encendiendos a tiempo, de el wifi funcionando para que no pudiera decir que se había roto, solo las cosas que realmente hacen que su casa no si molesta, no le dije nada, solo elo de que elo descubrirá, un problema. A la vez, et elle lama, déjà mensage de voz, trata de sonar tranquilo como el hermano, puis de revisar el por mí, yo solo elo ignoro, luego el grupo familiar explota, mamá me manda mensage tu hermano dice que la casa está falando, puis d'arreglarla por favor. La dejo en visto, primera vez en ano, la veo en el supermercado es fin de semana, se me acerca literalmente junto al autoservicio, super incomodo, y dice de verdad necesita ayudar a tu hermano, sabe cómo se pone, y yo solo le digona, estoy bien, en serio me dio un manotazo en el brazo, no fuerte pero elo suficiente para que otra persona miraran, solo salí caminando, elo siguiente que sé que la asociación de vecinos de Harrison es super estricta, estúpidamente estricta, y tiene una advertencia por sacar los bots de basura, por el pasto irregular y porque su buson no es reglamentario, elo se porque yo elo ayudé a registrar en el portal en lea, así que usé el acceso que nunca cambió, clásico, y empecé a marcar. Su propio problema, sin inventar nada, solo seleccionando las casillas de cosas que sé que son real, como la cerca del pacio trasero que está medio queda o su auto estacionado sobre el pasto, la asociación empieza con las multa, me entero porque Harrison lama a mi papá. Le pregunta si estoy haciendo algo, papá me lama, dejo que suen, ni siquiera estoy enojado, a esta altura solo me da risa, todo eso es anociando el chico de los mandado de la familia y de repente nadie puede resolver su propio asunto, mientras tanto mamá sigue bloqueada de su cuenta de Apple, manda captura de pantalla de los error, las manda al chat familiar yo solo digo pregunta a Harrison, et él el genio, al día siguiente trata de confrontarme en mi casa, no abro la puerta, se queda afura tocando, as que el vecino mire, eventuellement se va, pero no sin la main grato a través de la puerta, no es solo por mensage tampoco, la esposa de Harrison, Cecilia, me escribe por separado, normalmente no se met en medio, pero supongo que está cansada de escucharlo que jars, me pide si pudo arreglar las luz del garage porque está harta de que el control remoto no funcione que las cámaras no le manden notificación de las entregas, le digo el siento, no es mi problema, en realidad manda un párrafo larguísimo diciendo que está tratando de mantener la paz, no respondo, si quiere paz debería hablar con su esposo y con mi madre, así que pasa una semana y empiezo a escuchar también de mi tío Harper, dice que Harrison se ha estado quejando sin parar en cada reunión familiar y que debería ser el hombre maduro, le digo Harper, cuando fut la última vez que Harrison arregló algo por ti, et el solo suspira y dice ya sabe como es tu hermano, cuelgo, ya no jugo es jugo, luego el fin de semana pasado, Harrison en realidad se presenta en mi casa, ni siquiera manda mensagente, solo toca el timbre, miro por la mirilla y está ahí con cara de enojo, sosteniendo su teléfono,
Abro la puerta apena y dice no hesita a reglar mi casa, nada funciona, mama dice que elo está haciendo a propósito, yo solo le digo no sois tu reparador, trata de empujar para entrar, elo de tango, me empuja el hombro. Yo elo empujo de vuelta y le digo sal de mi Porsche, grita está arruinando todo, siempre que todo se trate de ti, le azoto la puerta, se queda afura como 2 minutos y finalmente se va, et esa noche mama la mades del teléfono de papa, contesto porque que sino. Elo agovan a seguir la mando, está prácticamente lorando, dice porque está destrozando a la familia, todo elo que tu hermano quieres un poco de ayuda, sabelo estresado que se pone, yo solo digo a Nadi le importo invitarme a la inauguración, recuerda? Ce que da Calada y Hugo empieza con eso fut un error, no elo digimo en serio, cuelgo, a la manana siguiente la asociación le manda otra multa a Harrison, elo se porque Cecilia elo publica en su historia privada, que j'endos de vecino que. No saben meter sans su propio azinto, me rio porque está hablando de mi sin saber que soy quien reporta las cosas, así que si, todo se está desmoronando, está enojado, estresado, no puden arreglar nada por sí mismo, ni siquiera estoy haciendo algo ilegal, solo los dejo lidiar con el desastre que elo mismo crearon y les doigts un peu que no empujon don mas duel, por primrave en mucho tiempo, no soy quien limpia detrás de elo, la cosa es que por un segundo pensé que tal vez. Estaba yendo demasiado lejo, pero Hugo recordé como me habló Harrison, como mi madre dijo que yo era un error, no, estoy bien. Esto es solo el comienzo honestamente, uno cuanto movimiento más iban a desear haberme invitado a esa estúpida fiesta y haberse quedado calado, una parte de mí se siente mal por Cecilia pero de verdad, et la elo eligio, la próxima actualización va a ser la mejor, todavía no tienen ni idea de elo mucho peor que esto se va a poner, actualización final entonces, han pasado 4 semanas desde toda esa cosa de la inauguración de la casa y elo juro, no planeé que se salira tantôt de contrôle, pero. Tampoco me arrepiento, aussi, dis-je que elo recordarian y supongo que finalement elo estan haciendo, no voy a mentir, ha sido una locura ver elo rapido que mi familia pasa de era error a por favor ayudano, enfin, así fu como termino todo ya que la gente sig pidiendo el final real, la primera señal de que algo pasaba furon las lamada, no solo de Harrison sino también de mama, papa, incluso Cecilia empezó a lenarme el teléfono, como que recibía mensage a las 7 de la manana, lamada perdida durant el almuerzo, mensage de voz aleatorio que solo erangeant suspirando o murmurando en el fondo, yo solo de jaba que todo fura al buson de voz, aussi, que iban a decir, elo sentimo por haberte destrozado durant ano, ahora ven a arreglarno la vida, si claro, entonces la casa de Harrison, que yo le había configurado toda la tecnología, las rutina, los horario, las cosas que en realidad hacen que vivir a inosi una pesadilla, estaba básicamente cayendo. A pedazo, las luz se encendian ahora rara, notificación sonaban a las 3 de la madrugada, las cámaras mandaban 1 million de alerta, el garage no abría a menos que elo hiciera manualmente, Cecilia publicó en su historia que parecía que vivía en una casa embrujada, me pero honestamente, et solo que estan probando como se siente lidiar con el caos, pero el verdadero caos empezó cuando Harrison se perdió un par de fecha de pago de la asociación de vecinos, porque de nuevo, nunca. Cambio los acceso y yo de recordar como siempre lo hacía, de repente tenía cargo por pago tardio, le etiquetaban los bots de basura y Hugo recibió una carta diciendo que el césped estaba fura de cumplimiento, me entré por mi tío Harper, que me llamó porque al parecer Harrison se ha estado que jando conculquira que elo escuche, Harper dice no puede simplement ayudar, le digo elo de jaron bastante claro que no soit familia, así que tal ve preguntal a la gente real de Harrison. Mientras tanto la cuenta de mama estan atrasada porque nunca aprendió a configurar el pago automático y está bloqueada de su cuenta de Apple, así que ni siquiera puede publicar su cosa usual de Facebook sobre la familia. Aparece en mi apartamento y se queda ahí golpeando la puerta, no abro, me lama cobarde a través de la puerta y Hugo se va y azota la puerta del auto tan fuerte que suena la alarma, yo solo estoy sentado en mi cocina comiendo tostada, pero el mejor fu cuando Cecilia. Trato de mediar, me mando este mensage larguísimo sobre como la familia está herida y que no podemos simplement ser adulto, le respondí preguntando si recuerda elo que mi mamá dijo en la inauguración, nunca respondió, elo siguiente que sé que Harrison vu el valonar mi teléfono de mensage, finalmente contesto y él está gritando, dice que está perdiendo la cabeza, que nada funciona, que le están poniendo multa, que mamá está enojada con él, que no puede entender nada de elo que pasa, dice. Que quiere de mí, yo solo digo debería haber pensado en eso antes de decidir que yo no era familia, cuelga, al día siguiente papa lama, no había hablado conmigo en semana y de repente quiere hablar como hombre, dice la familia y la familia, dice que estoy siendo infantil, yo digo na, solo aprendí de los mejor, se enoja, dice que estoy haciendo que todo si más difícil para todo, le digo bienvenido a mi mundo, ahora si estan desesperado, recibo un mensage grupal, primera vez en siglo. Que me incluyen, donde mama básicamente supplica,
Escribe en majuscula dice por favor dino como arreglar esto, noelo dociamo en serio, solo kermo que las cosas vuelvan a como errant, Harrison agregate pagare, solo ven, Cecilia dice renamono a tomar un café, podemos resolver algo, yo solo los dejo en visto, no me siento mal, en serio no, pienso en todas las veces que fui el plan de respaldo, el que recibió la culpa, el que tuvo que arreglar todo gratis y encima me decían que era una carga por aparecerme, ahora el van a tener que vivir sin mi ancien po, la única persona que no ha dicho nada es Vanessa, probablement porque ha visto esto toda su vida y sabe que esta voix en serio. El tío Harper dejó de escribir después de que le dije que podía ir a cortar el césped de Harrison si tanto le importaba, en cuanto a mí, nada ha cambiado mucho excepto que ahora tengo paz, voy al trabajo, salgo con mi amigo, no recibo la llamada aleatoria sobre porque la impresorano. Funciona o como reiniciar un route, mi apartamento está tranquilo, fui al parque el fin de semana pasado y solo me senté en una banca, sin drama, sin explosión en el chat familiar, así que sí, esto es lo que pasa cuando es que alguien si el error de la familia y espera que se quede para siempre, todavía la mano AVC, todavía intentant hacerme sentir culpable, pero solo silencio el chat y dejo que siga, no voy a regresar, no a menos que realmente algo cambie, y un así no estoy seguro. De que me importe ya, para todos los que diront que estaba siendo cruel, tal vez, pero después de todo esto sano, alguien tenía que mostrar cómo se siente, eso es todo, no es un final de película, no es una gran confrontación, solo yo finalmente diciendo basta, si quieren que las cosas se arreglan, pueden descubrir cómo hacerlo y lo mismo, ya no soit su error.